Saludos buenas queridos compañeros de Genética General. El día de hoy le traemos un tema muy interesante conocido como procesos de transmisión de la información genética. Les estaremos acompañando los expositores Elizabeth Reyes, Naomi Frías y su compañero Joan Delgado. Así que pónganse cómodos, disfruten y acompáñennos. En estos momentos nos encontramos en la página principal de nuestro material didáctico, el cual es un Google Sites. Quisimos realizarle este material didáctico por las funciones que nos facilita. Dentro de ellas está la creación de un contenido audiovisual dinámico en donde podemos agregar portadas personalizadas, enlaces, videos, audios, imágenes y texto. Además de eso, podemos guardarlo en nuestro Drive y acceder en todo momento con tan solo un clic. Esta es nuestra página principal en donde van a encontrar una pequeña presentación con los datos más relevantes correspondientes a esta asignatura y actividad. Sin más preámbulos, comencemos. Ahora bien, como ya hemos visto, nuestro tema principal es titulado Procesos de transmisión y expresión de la información genética, el cual aborda algunos subtópicos como el código genético, transmisión de la información genética y expresión génica y ambiente. Al entrar a nuestra primera página, que es el código genético, vamos a observar una serie de audiovisuales que nos van a permitir comprender mucho mejor lo que es este tema. Pero sencillamente, al escuchar código genético, quizás nuestra mente se dirija a lo que es el pensamiento de una molécula de ADN. Es lo más lógico, puesto que es la que contiene el material genético de cada individuo. Y pues, tomando en cuenta esto, tenemos que saber que el ADN se encuentra formado por bases nitrogenadas, las cuales se clasifican en purinas y pirimidinas. Las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo en el caso del ARN. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad que existe entre estas? Pues que estas se complementan de una forma opuesta, contraria. Es decir, siempre observaremos una base púrica con una base pirimidínica. Ahora bien, no solamente de bases nitrogenadas está formado el ADN, sino que este contiene otras estructuras que le dan esa forma helicoidal o ese aspecto que observamos cuando vemos una molécula tridimensionalmente. Estamos hablando de que el esqueleto que le da esa estructura helicoidal a la molécula de ADN se encuentra formado por azúcar y un grupo fosfato. Ya en la parte interna de nuestras cadenas estaremos observando nuestras bases nitrogenadas unidas de una forma complementaria, en donde en el caso de la adenina y la timina encontraremos dos puentes de hidrógeno y en el caso de la guanina y la citosina encontraremos un triple enlace de hidrógeno. Ahora bien, ¿cuál es la característica de estas dos cadenas? Pues que son antiparalelas, complementarias. Y como podemos observar acá, un nucleótido es definido como esta región que contiene una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Ahora bien, vamos a hablar del código genético. El código genético, como lo dice su nombre, no es más que un código que contiene la información o la instrucción necesaria para que las células de origen
a un aminoácido en específico y de esa forma sintetizar una determinada proteína. Ahora bien, ¿qué es el código genético? Pues el código genético no es más que un código que contiene aquellas instrucciones específicas que va a permitir la síntesis de un determinado aminoácido para la formación de la proteína. Este código fue atribuido por los biólogos Francis Crick y Sidney Brenner en el año 1961. Ahora bien, quizás nosotros nos preguntemos, ¿por qué debo yo conocer el código genético? ¿Qué relevancia tiene? ¿Por qué es importante? Es de suma importancia el código genético en el proceso de síntesis de proteína. Sabemos que sin proteína no existiese la vida, puesto que éstas se encuentran formando una gran variedad de tejidos, tienen funciones reguladoras, tienen funciones protectoras y estructurales. Y de esa manera, como se encuentran en todos lados, tenemos que saber que esa síntesis de esa proteína, cuya base fundamental son los aminoácidos, deben estar correctamente sintetizados, de manera que no existe en ello ningún tipo de falla. Ahora bien, ¿cómo sucede esto en la célula? Pues la cadena de ARN mensajero que contiene los nucleótidos a codificar, estos son leídos en tripletes o codones, es decir, cada 3 nucleótidos. A cada 3 nucleótidos se le va a añadir un anticodón, que por supuesto tiene también 3 nucleótidos, y esto conforma un código genético que da la instrucción para un aminoácido concreto. Ahora bien, decimos que gracias a este código genético, nuestras células pueden sintetizar 64 aminoácidos diferentes. ¿De dónde sale esta cifra? Pues sencillamente de que nosotros contamos con 4 bases nitrogenadas y pues que estos son leídos de 3 en 3 o en tripletes. De ahí que 4 elevado a la 3, 64. Ahora bien, aquí observamos una ilustración de lo anteriormente expuesto. Imaginemos, esta es nuestra cadena de ARN mensajero. Acá se van añadiendo nuestros anticodones. Y pues cada triplete es codificado por un anticodón que posee información necesaria para la formación de un determinado aminoácido, y de ahí que se forma nuestra proteína. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este código genético? Bueno, es universal porque es igual para todos los seres vivos, con particularidades, excepciones. No es solapado porque cada nucleótido es específico de un aminoácido. No es ambiguo porque cada triplete cuenta con su propio significado, o sea, tiene su propia esencia. Y es degenerado porque un aminoácido puede encontrarse codificado por más de un triplete, como por ejemplo en el caso de la tirosina, que puede estar codificado por este código UAU o UAC, significando esto uracilo, adenina, uracilo, adenina, citosina. De igual forma observamos la cisteína, entre otros muchos más. Ahora bien, si a mí me dan un código, ¿cómo debo yo saber qué aminoácido me genera? Pues sencillamente utilizo esta tablita y me llevo del orden en el que me van a dar cada uno de los nucleótidos. Por ejemplo, si a mí me dicen ¿cuál es el aminoácido que genera la secuencia TCG, o sea, ese triplete?
¿Qué yo voy a hacer? Buscarlo, por ejemplo. Este será el primer dígito, segundo dígito y tercer dígito. A sabiendas de que el primer dígito lo encontraremos en nuestra primera columna, el segundo dígito lo encontraremos en nuestra primera fila y nuestro último dígito lo encontraremos en nuestra última columna. Ahora bien, ¿cómo sé yo qué tipo de aminoácido me genera un determinado código? Pues simplemente lo busco por el orden en que me dieron los dígitos. Por ejemplo, si yo quiero saber qué aminoácido me da el triplete GGC, simplemente vengo acá, busco la G, vamos a observarlo acá, busco este es el primer dígito, ¿cierto? El segundo dígito lo voy a buscar en esta fila que me dice que es G, entonces tengo G acá y G acá, o sea, tiene que estar acá, y ahí observamos GGC. Como podemos observar acá también, tenemos que tomar mucho en cuenta que un aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. Por eso mencionamos que es degenerado. Por último, yo les dejé un video para que lo observen y puedan reforzar los aprendizajes conocidos el día de hoy. Les invito a seguir disfrutando de nuestros temas: transmisión de la información genética y expresión génica y ambiente. En esos momentos vamos a estudiar nuestro segundo subtema de nuestro material didáctico acerca de los procesos de transmisión y expresión genética. Al escuchar el título, Transmisión de la información genética, hemos de imaginarnos que se tratará acerca de cómo se transmite esa información genética de padres a hijos. Es sencillamente eso. Ahora bien, hay un punto clave que tenemos que tomar en cuenta, y es que en los seres humanos se realiza la reproducción sexual, mecanismo que permite o facilita la reproducción de la especie. En este caso, los seres humanos tienen la necesidad de reproducirse sexualmente porque sus células son haploides, por lo que para poder generar un nuevo individuo debe de formar un cigoto diploide que contenga la mitad de la información genética de la madre y la mitad del padre. En este caso estaremos hablando que ambos aportarían 23 cromosomas para formar un cigoto de 46 cromosomas en total. Esto porque las únicas células haploides que posee el ser humano son las células sexuales. Ahora bien, ¿cuál otro punto tenemos que conocer en la transmisión de la información genética? Pues resulta que en la determinación del sexo de lo que será la nueva criatura, se involucran o se ven involucrados una serie de sucesos. Por ejemplo, uno de ellos es que la madre solamente puede aportar un cromosoma sexual X, mientras que el padre puede aportar un cromosoma sexual X o un cromosoma sexual Y. El X es el que va a dar origen a una criatura o a un bebé del sexo femenino, mientras que el Y dará origen a una criatura del género masculino. Por lo que en función del cromosoma que aporte el progenitor, se va a determinar el sexo. Si el padre aporta el X, pues la criatura será hembra, mientras que si el padre aporta el Y, la criatura será macho. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer a qué sexo da origen estos cromosomas, tanto el X como el Y?
Pues además de saber quién es quien determina el sexo, en este caso el padre, es importante saberlo porque en ocasiones nosotros podemos estudiar diferentes casos en los que hayan individuos con algunas anomalías o enfermedades cromosómicas que hayan sido heredadas. ¿Y cómo podemos nosotros saber más o menos mediante un estudio genético de dónde proviene tal enfermedad? Es decir, de qué progenitor la hereda. Pues sencillamente, sabemos que existen genes que no se expresan. En su mayoría, aquellos genes recesivos, cuando están en presencia de un gen dominante, no son expresados. Por lo que enfermedades que, por ejemplo, tenga mi madre y que en ellas no se hayan expresado, si yo soy homocigota recesiva y he heredado esos genes de ella, pues puedo expresar lo que es tal enfermedad. Ahora bien, ¿cómo se estudia esto de manera concreta? Pues para eso es importante que nosotros conozcamos cuál es la índole de la enfermedad cromosómica. Si es una enfermedad cromosómica recesiva o si es una enfermedad cromosómica dominante. Y también si es del cromosoma X o es del cromosoma Y. A partir de allí podemos realizar los estudios concernientes y verificar si proviene del padre o de la madre. Por ejemplo, si es una enfermedad cromosómica del cromosoma Y, valga la redundancia, pues no hay que estudiar mucho porque sabemos que únicamente el padre puede aportar este cromosoma. Si en cambio se trata de una enfermedad cromosómica del X, pues entonces ahí tendríamos que estudiar si el padre tiene un cromosoma X dominante o recesivo y en el caso de la madre de igual forma y poder estudiar estos cruces. Continuando con este tema, entonces tenemos que la especie humana tiene 46 cromosomas. De estos 46 cromosomas tenemos que estos se disponen en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par de estos son sexuales. La información genética es, por lo tanto, está duplicada y hablamos de célula diploide en el caso de los autosomas. Pero ahora bien, las células que producirán los gametos, óvulos y espermatozoides sufren un tipo de división distinta a las demás células, ya que éstas sufren la división por el mecanismo de meiosis. La célula resultante de este tipo de división tiene la mitad de la información genética que tiene la madre. Solo hay 23 cromosomas. Recordemos, 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y un par de estos son sexuales. Siempre la X será aportada por el lado materno, es decir, que el óvulo siempre pone X, siempre aporta X para la fecundación y el espermatozoide o puede donar X o puede donar Y. Por lo tanto, se dice que el espermatozoide es quien define el sexo del nuevo ser. Es decir, que el hombre es el responsable de aportar una X para que sea XX mujer o XY hombre. Los gametos, por lo tanto, son células haploides con solo una copia de ADN. Entonces, de la fusión de estas dos células haploides es que surge la fecundación. La unión de estas dos es la fecundación. La fecundación que dará origen a un nuevo ser, ya que se completan las informaciones genéticas, entonces el cigoto
que es la unión de estas dos células haploides, tendrá la misma cantidad de información o de cromosomas que las demás células. Por lo tanto, el cigoto seguirá dividiéndose no por meiosis, sino por mitosis, generando así lo que es un nuevo ser, con la mitad de la información genética aportada por el lado materno y la otra mitad de la información genética restante aportada por el padre. Un par de cromosomas sexuales, el X, que corresponde al lado materno, y el X o Y aportado por el lado paterno, que es el espermatozoide. El espermatozoide, por lo tanto, es el que determina el sexo, como mencioné anteriormente. El cigoto ya se va a dividir por mitosis. La meiosis aquí no tiene cabida, debido a que ya el cigoto tiene la misma cantidad de información genética o la misma cantidad de cromosomas que las otras células. Por lo tanto, esta célula tendrá diferenciación celular gracias a las distintas expresiones génicas. El nuevo ser con sus diferentes órganos. Las mitocondrias que se transmiten son solamente las maternas, cabe resaltar. Pues bien, continuando con esta presentación acerca de los procesos de transmisión y expresión de las características fenotípicas y genotípicas que se suelen heredar de padres a hijos o de generación en generación. Vamos con el tema de expresión génica y ambiente, epigenética. Pues, ¿a qué se refiere con expresión génica y ambiente? Epigenética. ¿Qué palabra tan extraña, cierto? Bueno, pues esta palabra epigenética quiere hacer referencia a las modificaciones que suelen presentar las personas en cuanto a sus características fenotípicas debido a ciertos factores del ambiente o ciertos estilos de vida o hábitos que suelen modificar o hacer una marca en cuanto al gen, pero en sí no cambia la secuencia genética, sino que existe una variación en cuanto a la información genética que suele expresar ese gen. Para entenderlo de una forma más clara, vamos a poner un pequeño ejemplo. Resulta que hay una familia. En esta familia resulta que hace mucho tiempo la madre de la que ahora es la madre de la familia fumaba mucho, fumaba en exceso, abusó del cigarrillo. Entonces, esta señora, antes de tener a su hija, desarrolló problemas respiratorios y luego más tarde desarrolló cáncer. Pero antes de desarrollar cáncer, esta señora tuvo una hija. Dicha hija ahora es la madre que conforma a esta nueva familia.
Resulta que la señora muere de cáncer de pulmón, debido a los abusos que tuvo con el cigarrillo. Más tarde, aquella nueva familia, la cual está conformada por la hija de la señora que murió de cáncer de pulmón, resulta que ésta tiene un hijo. Pero a medida que va pasando el tiempo, la señora desarrolla cáncer de pulmón. Te preguntarás si esto tiene algún tipo de relación con el caso anterior. Pues sí, resulta que sí. Resulta que la señora que abusó del cigarrillo, que tuvo ese mal hábito, hizo una marca en un gen que transmitió a su hija. Dicha marca trajo como consecuencia que la hija también desarrollara cáncer de pulmón. Entonces, podríamos decir que no solamente se heredan las características fenotípicas y genotípicas de padres a hijos, sino también que ocurre como consecuencia del acto de la madre o del padre con un mal hábito, hacer una marca ya sea positiva o negativa en un gen y transmitírselo a sus hijos. Antes pensábamos que los genes no podían ser modificados, que el ambiente no tenía ninguna influencia en cuanto al desarrollo de características fenotípicas o genotípicas o el desarrollo de alguna enfermedad de carácter genético. Pero resulta que sí, que aunque estén encerrados en esos cromosomas, los genes están expuestos a ciertos factores, ya sean radiación o algún hábito no saludable que tenga el progenitor. Un ejemplo de esto puede ser que 3 generaciones antes que tus ancestros fueron expuestos a algún tipo de radiación. Pero esta marca que se le hizo a este gen por esta radiación no tuvo ninguna influencia en ninguna de las generaciones antes que tú. Pero resulta que en ti sí tiene un efecto. Lo que sucede en este caso es que a veces las modificaciones o las marcas genéticas no suelen expresarse siempre en todas las generaciones, sino que en algunos casos permanece oculta hasta que suele llegar el día en que ésta se expresa en uno de los descendientes de esa generación. Ahora, para continuar con el tema de expresión génica y ambiente, tenemos ¿qué es la expresión génica y ambiente? Epigenética. Resulta que la epigenética es la que permite explicar aquellas variaciones de expresión génica como un proceso reversible y hereditario en el corto plazo. Bajo la influencia del medio ambiente durante diversas etapas del desarrollo y la edad adulta, sin modificar la secuencia genética. Es lo que estaba diciendo anteriormente. La secuencia genética no se altera, más la expresión génica de ese gen, la marca de ese gen, se puede ver variada. Es decir, puede variar la forma en la que se expresa. En este video que tenemos aquí, se pone un ejemplo entre 2 gemelos
que aunque tengan prácticamente los mismos genes, estos suelen expresarse de diferente manera, suelen manifestarse de distinta manera. Y es que depende de los factores que influyen en la expresión genética de ese gen. Ahora, más adelante, podemos continuar explicando los siguientes ejemplos que se encuentran en estas imágenes que se encuentran en la parte superior. Estas que están aquí. Pues vemos que son la misma especie, pero el ambiente donde se encuentra son, los factores del ambiente de donde se encuentra han producido cambios fenotípicos a cuanto a dicha especie. El estilo de vida de un ser puede modificar algunas de las características físicas que éste provee. De esto se trata la epigenética. Aquí tenemos a este ser, a este hombre. Vemos que aunque es el mismo hombre, al someterse a dos estilos de vida muy diferentes, sus características físicas van a ser distintas. Por ejemplo, si es una persona muy deportiva, va a estar siempre en forma, va a estar más saludable. Ahora, si lleva una vida muy sedentaria, donde no hace ejercicio y solo come comida chatarra, es decir, un estilo de vida muy poco sano, sus características van a ser de un hombre obeso, muy poco sano, fuera de forma. Incluso es probable que hasta envejezca más rápido. Lo mismo pasa con esta vaca. Es la misma vaca, pero al someterse en situaciones diferentes, estas se modifican. Bueno, en cuanto a sus características físicas, aquí vemos que es una vaca muy flaca y aquí vemos que es una vaca, en buena forma. Entonces, estos factores del ambiente hacen pequeñas marcas, pequeñas connotaciones en los genes, ya que, como se mencionó anteriormente, los genes pueden ser marcados o pueden sufrir algunos cambios en cuanto a la expresión fenotípica por algunos factores. Entonces, ¿por qué es importante conocer acerca de la epigenética? Bueno, la epigenética juega un papel muy fundamental en el desarrollo de las enfermedades prevalentes. Por ejemplo, las cardiovasculares, el cáncer y enfermedades cerebrales. Así como, por ejemplo, el mecanismo de cómo memoria y aprendizaje, además de eso, deterioro cognitivo, asociación de la vejez o trastorno del comportamiento. Esta en gran parte regula epigenéticamente, están regulados epigenéticamente. Es decir, que tanto las enfermedades cardiovasculares como el cáncer y enfermedades asociadas con el cerebro pueden ser producto de alguna marca o alguna modificación en cuanto a la expresión génica de algún gen, producida por algún factor del ambiente, así como también el aprendizaje y la memoria y el deterioro cognitivo también se puede asociar con cambios epigenéticos o cambios en un gen como consecuencia de un factor del ambiente, que es lo que dije anteriormente.